A veces simplemente son agricultores que se están movilizando con sus redes sociales, porque fíjense, por ejemplo, en las últimas horas, Inés García, el vicepresidente de Vox, de Castilla y León, se quiso apuntar a la fiesta, se quiso hacer una foto y los agricultores le dijeron, pa' fuera. Sí, fue abucheado y recibió insultos de todo tipo García Gallardo cuando justo en las puertas del Parlamento, justo en Valladolid, intentó acercarse al grupo de agricultores y ganaderos que estaban protestando, que estaban llevando adelante sus protestas. Fue entonces cuando García Gallardo empezó a escuchar frases del tipo: jeta a la foto no, menos palabrería, ahora gobernáis y no hacéis nada, no nos utilices jeta. Así le respondieron. Hacerse la foto no, hacerse la foto no, aprovecharte de nosotros no. Te importamos una mierda. Echarnos una mano. Menos palabras y más hechos. Venga, que no hacéis nada ninguno. ¡Menos aplaudir y más hacer! Se quiso hacer una de populismo y le dijeron, Velasco, Gavisanz, pa' fuera. Más claro no se lo han podido decir los agricultores. No vengas a hacerte la foto, lleva ya un tiempito gobernando y no has hecho nada. Ese no manipules de Luis Planas parece relevante porque yo creo que va en dos sentidos. Uno, al PP. Cuidado con mover el árbol que luego nunca se sabe dónde pueden caer las manzanas. Y segundo, a Vox. No manipule porque la agenda que están poniendo encima de la mesa, esta protesta que está intentando usted arrastrar, lo hace con una agenda que es absolutamente falsa. Eso de ir contra la Agenda 2030 y contra el cambio climático y contra Europa, que a Europa hay que pedirle cuentas, hay que pedirle soluciones, pero no es el problema, ni muchísimo menos. Sin Europa, la agricultura y la ganadería europea estaría en condiciones mucho más débiles. Ese mensaje de no manipulen va en el doble sentido. Ha hecho algo también inteligente Luis Planas, que tiene mucho agarre en su propio sector, que es no caer en ese error que sí se cayó anteriormente, y es señalar al campo como si el campo fuera de derechas o de ultraderecha. No, una cosa es la utilización de la ultraderecha de las protestas del campo y otra cosa es que los ganaderos y los agricultores lo sean así por extensión. Y el diagnóstico parece que está hecho. Cuando escuchamos a los portavoces, ya sea de Asaja, de UPA o incluso a los agricultores y ganaderos que no están asociados ni siquiera a esta organización de Luis Suárez o las nuevas asociaciones que acaban de salir, o simplemente autónomos, coinciden en que los pesticidas hay que regularlos, en que hay que competir en las mismas circunstancias que otros países de la Unión Europea, que la sequía hay que solucionarla. Escuchaba ayer a un ganadero y un agricultor de Málaga que decía: a 1 kilómetro los bares están funcionando, el turismo funciona muy bien y 1 kilómetro para adentro aquí no tenemos agua para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Claro, hay muchos problemas y lo tienen que solucionar el gobierno y las comunidades autónomas. Sí es evidente que tiene que haber, Pilar, una reflexión de conjunto, de país, incluido de los agricultores que están demandando muchos hectómetros cúbicos de agua para un regadío que a buena parte de los analistas les parece imposible. Todo el arco sur del Mediterráneo, esa axarquía que está cultivando nada menos que aguacate, que demanda agua a multitud. Bien, todo eso es cierto, pero es cierto también que la Unión Europea ni los gobiernos nacionales pueden imponer de forma despótica una Agenda 2030 con una especie de despotismo ilustrado que ya vimos con todo el tema de la energía. Es decir, este tema de la descarbonización. Hay que descarbonizar a todo coste antes de 2030. Bueno, veremos, porque no todo el mundo, el ciudadano normal, se puede permitir, de cara a unas elecciones europeas dentro de 4 meses, ese sentimiento de agravio que solo puede alimentarse y dirigirse en un sentido, que es un voto no normativo, vamos a llamar así, que puede ser el de Vox, pero no solo el de Vox. Sí, corríamos otro riesgo, Gaby, y es que no analicemos quién está detrás y pensemos que todo es lo mismo, ganaderos y agricultores con demandas muy legítimas y que todo responde a lo mismo. Y el análisis es obligatorio. Conocemos quién está detrás de COAC, de Asaja, de la UPA, que son las que a partir de mañana empiezan sus reivindicaciones. Y cuando nos ponemos un poco la lupa en quién está detrás, nos encontramos autónomos con todo el derecho a salir a la calle, pero también nos encontramos con grupos de extrema derecha y con militantes y con intereses espurios detrás de todo esto. Pasó en los transportistas, ¿os acordáis en el año 2022? Que los propios transportistas cargaron con la plataforma que lideró Manuel Hernández, que ha pasado ahora prácticamente de transportista a agricultor, porque les destrozaban en los piquetes los propios camiones y sus herramientas de trabajo, que son carísimas. Y tuvieron que denunciar a parte de esta plataforma por violentos y por hacer piquetes
paquetes que acababan con su negocio. Esto acaba de empezar, llevamos prácticamente unos días, con lo cual no sabemos dónde va a llevar y si los actos violentos en algunos casos, porque las movilizaciones son así. Hace 2 años el gobierno se tuvo que sentar con la plataforma. Hay que analizar quién está detrás. Y esa plataforma insultó, decía Ferreras ahora, los insultos homófobos al ministro del Interior, pero es que llamaron de todo a la ministra y uno puede tener reivindicaciones y otro es llamarle, pues como en Eurovisión, zorra, pero en el peor sentido de la palabra. Es decir, hay que... debate, Pilar Velasco. Te lo he cambiado. Y es que creo que ese debate, si queréis lo abrimos luego, analizar quién está detrás porque es peligroso y lo sabe España y lo sabe Europa. Bueno, y es peligroso titular a cada uno de vosotros. Por cierto, estamos muy pendientes también. Todavía no tenemos reacción de Junts per Catalunya. Bueno, sí tenemos reacción, el silencio. Ni de Carles Puigdemont sobre el asunto de Pedro Sánchez aquí en La Sexta proponiendo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de las investigaciones y a ver si eso les vale para apoyar una ley de amnistía. A esta hora, Verónica Sanz, Puigdemont, silencio. Silencio absoluto desde el día 5 de febrero. El único tuit que ha puesto, la única comunicación ha sido en referencia a Josep Lluís Alay, que como sabéis ha sido intervenido por un aneurisma cerebral. Respecto a la propuesta de Pedro Sánchez, la evolución de la negociación por la ley de amnistía, absolutamente nada. Pero, por ejemplo, Turull y Rull sí se han manifestado respecto a la votación de los fiscales, ¿no? Sí, Jordi Turull y Josep Rull son los únicos de ese núcleo alrededor de Puigdemont que han querido salir a Twitter para decir que ellos ya conocen a esos fiscales, que los han sufrido, dicen exactamente, y en concreto Jordi Turull dice que la poca solidez jurídica es inversamente proporcional a los objetivos políticos que están persiguiendo. Abro el debate después de la publicidad. Titular, Pilar Velasco. El Partido Popular es verdad que no ha puesto el delito, lo ha puesto el juez García Castellón, pero lo está utilizando y lo da por consumado. Llama terrorista a Puigdemont, un partido con el que se ha sentado a negociar, ya no en el futuro, sino en el pasado, en la reciente negociación de investidura. La utilización y banalización del terrorismo por parte del PP está ahí y hay que reconocérsela. Gaby. Yo creo, Pilar, que no se puede decir que un partido utiliza o banaliza con el terrorismo cuando ha habido un juez de instrucción, en este caso García Castellón, y una junta de fiscales del Supremo que dicen que técnicamente es posible investigar. Yo tengo la sensación personal, pero es mi opinión personal, de que va a ser muy difícil imputar o condenar a Puigdemont por terrorismo. Pero eso no evita que el presidente del gobierno en esta casa, en horario de máxima audiencia, dijera lo que dijera el lunes. Yo creo que ahí se le fue la mano. Yo tengo la sensación de que un presidente del gobierno solo puede hablar de respeto a las resoluciones judiciales. Espera un momentito, Marta. Alfonso Pérez Medina, Ampartiño, a Puigdemont y a Junts, reduzco los plazos de investigación. Y eso te puede servir para que me votes la ley de amnistía. María Yapar, en los pasillos del Congreso le pregunta a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta. María. Vicepresidenta, ¿qué tal? Muy buenos días. Queríamos preguntarle a ver cómo vería usted que se reforma la ley de enjuiciamiento criminal para intentar salvar la ley de amnistía. Bueno, en primer lugar, gracias por su pregunta. Les pediría, primero, prudencia. 2, Sumar desconoce la propuesta exacta que se está negociando y desconocemos el estado actual del diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Y 3, creemos que por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que obviamente los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, con toda la solvencia, pero también, como saben ustedes, hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. ¿Usted va a hablar con Sánchez de este asunto? Porque veo que la información que tiene usted no es directa del presidente del gobierno. ¿Le va a pedir explicaciones? Ustedes, acabo de llegar de un viaje esta semana. He estado en México y he estado en Roma con el Papa y he estado exactamente ayer, no pude hablar con el presidente del gobierno, pero por supuesto conversaré como con muchos otros temas. Sí. Vicepresidente, ¿qué le parece el informe de los fiscales del Supremo sobre casos sobre instituciones y jurídicas
e informes que se expiden. Les he dado una opinión política ahora mismo sobre una modificación, insisto, en una propuesta técnica que no conocemos, y en el derecho es fundamental leer las propuestas. Dos preguntas más. Bueno, adelante. ¿Qué le parece la resolución de la Junta de Fiscales? ¿Cree que sí, pero cree? De verdad, no voy a entrar en valoraciones jurídicas sobre institutos jurídicos, de verdad. Queríamos preguntarle si primero las protestas de los agricultores. El señor Sánchez ha hecho algún anuncio, como por ejemplo que habría que profundizar en la ley de cadena alimentaria. ¿Cómo ve esas protestas? Si cree que son protestas diferentes las que se están produciendo, las que están convocadas por Asaja. Y luego le quería preguntar si usted es partidaria de que el Ministerio de Cultura del señor Urtasun compre la casa de Vicente Alexandre. Se lo ha pedido la comunidad. Voy a contestar a la última de ellas. Como saben, soy una... Pues 12:39, importante lo que acabamos de escuchar y ver. A Yolanda Díaz, no sé si lo interpreto equivocadamente o acertadamente, Pilar Velasco, que tú eres experta en información parlamentaria, no le gusta la propuesta de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ha hecho el Partido Socialista y el presidente del Gobierno para convencer a Puigdemont. Sí, ha intentado poner un poco de paños calientes diciendo que no le han trasladado la propuesta directamente, pero la escuchó aquí porque lo dijo Pedro Sánchez en la entrevista contigo, Antonio. Habló de una posible reforma para acortar los plazos de las instrucciones judiciales. Lecrim, año 2015, la que tanto criticó el Partido Socialista en su día, también Podemos, también ahora Sumar, y que acortaba los plazos de la instrucción. Lo que insinúa el PSOE es esa vuelta a la ley de reforma de 2015 para que un juez no pueda eternizarse las instrucciones judiciales si no tiene base jurídica suficiente. Y lo que está diciendo ahora Yolanda Díaz es que no les gusta. ¿Cómo podría sacarse adelante esta reforma? Estaría la ley de amnistía por un sitio y esta reforma por otro. Es una vía paralela. Y lo que está diciendo Yolanda Díaz es: a Sumar no le gusta. Si necesitan los votos de Sumar, cuidado, que igual no los tiene. Porque además, y esto lo dicen off the record en Sumar, igual tampoco soluciona nada, igual tampoco frenas que una instrucción, en este caso la de terrorismo de Puigdemont, porque es de la que estamos hablando, se eternice un año más. ¿Qué pasa si pides comisiones rogatorias? ¿Cómo vas a cerrar esa instrucción? Conclusión, no tiene los votos el PSOE ahora mismo de Sumar. No tenemos que sacar como sea esta ley de amnistía porque de ella depende el curso de la legislatura. Pero yo creo que el Gobierno y el presidente harían bien en pararse a pensar que ni él, ni la legislatura, ni Carles Puigdemont, por supuesto, son la medida de todas las cosas. Es que tú no puedes desbaratar todo un sistema judicial que se basa en un principio, que lo hablaba Pilar ahora, el principio de tutela judicial efectiva, en el que están los recursos, los plazos, las apelaciones y tal, porque a Puigdemont le venga mal, ojo, que es uno de los 1.500 beneficiarios de la amnistía, como a él le viene mal porque alguien está investigando por terrorismo, pues hay que contentarle con otra cosa. Oiga, no, es que esto no puede funcionar así, un país no puede funcionar así. Y más vale funcionó una vez, en 2015, como dice Gaby, no se nos olvide. Funcionó en 2015, cuando el PP quiso enterrar todos sus casos de corrupción y que no siguieran las instrucciones, hizo esta reforma, que de ahí viene, que parece que sale de la nada. Que sí, pero sí es evidente que el PSOE quiso acortar, o sea, que los plazos se alargaran para que el PP no pudiera boicotear. Sí, eso es así. Pero los principios de contradicción en política te acaban pasando factura, y yo creo que al presidente Sánchez le está empezando a pasar factura porque los plazos de contradicción cada vez son más cortos. Es decir, oye, hasta hace una semana la ley de enjuiciamiento criminal no tenía nada que ver con la amnistía, ahora parece que sí, ahora dice Yolanda Díaz que no. Entonces, este quilombo que dicen en Argentina, al final te acaba pasando factura a las urnas, y tienen unas urnas dentro de una semana en Galicia. Lo siento. Determinada. A ver, Pilar. ¿Por dónde empezamos? Temor hay porque si no, no hubieran pedido reformar más todavía y blindar el delito de terrorismo y el delito de traición en la propia ley de amnistía. Temor hay porque votaron que no. La semana pasada, el martes en el Congreso, hicieron caer la ley, aun con toda la presión interna, incluso de Junts, y las críticas que han recibido, porque los procesos y los juicios para ese centenar de independentistas condenados empieza a correr también el reloj para ellos. Y sobre lo de Yolanda Díaz, doble mensaje. Uno, dice que sabe lo que conoce en la prensa, pero Yolanda Díaz podía haber preguntado internamente al Gobierno a qué se refieren con esa reforma de la Lecrim, y ha decidido manifestar su incomodidad con esa posible reforma de cara afuera en rueda de prensa. Y segundo, no le gusta Sumar las reformas ad hoc, que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal por fuera de la ley de amnistía para intentar blindar de alguna manera lo que es la propia amnistía. Es verdad
que hay una contradicción en el PSOE cuando quiere volver a la reforma de 2015. Pero tiene razón también quien dice de poco va a servir. De 2015 a 2020 funcionó así, como mencionaba Cuartango. Se acortaron los plazos, la Fiscalía podía cerrar las investigaciones a instancias de las partes, es decir, no es una reforma desconocida. Se hizo para enterrar los casos de corrupción del Partido Popular, que tenía decenas de casos, y no le sirvió ni siquiera al Partido Popular. Siguieron las causas como sirvieron. Para mí la cuestión, Pilar, es, ahora esto ha sido una propuesta del Partido Socialista, esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, de lo que se llama la LECRIM, para que Puigdemont tenga algo que le permita decir, bueno, yo he conseguido esto, voy a votar a favor de la ley de amnistía. Y Sumar está diciendo que no le gusta. Sumar le está diciendo y Puigdemont que no. Está diciendo nada. Sumar está diciendo, usted va a necesitar mis votos para esta reforma, para que salga la ley de amnistía, y a nosotros no nos gusta. A mí me parece que efectivamente, más claro, no lo ha podido decir Yolanda Díaz hoy. La LECRIM, si pretende el PSOE que esto sea una propuesta para contentar a Sumar y que el reloj también corre con la ley de amnistía, que son 15 días, prorrogables otros 15, Sumar le está diciendo, igual no le ofrezca esto porque no cuenta con nuestro apoyo. Descolocados con María Yapar en el Congreso de los Diputados, esa polémica, Podemos ha presentado una denuncia ante la policía. Dice que alguien ha forzado las cerraduras, que han entrado en los despachos, que les han dejado las cajas con los enseres en el pasillo. Han ido a la policía. Del entorno de Sumar lo que nos dicen, hombre, los despachos que tienen que ocupar ahora son los del Grupo Mixto. Y por lo tanto hay una especie de debate abierto, de controversia, de 13 ruedas del percebe, como dice María Yapar. Pilar Velasco, ¿cómo te has quedado? A ver, me he quedado que no entiendo la excusa ni lo que han montado ni la denuncia, porque estaban, vulgarmente diciendo, estaban de ocupas en esos despachos, pero es que lo sabían, tenían la comunicación, lo sabían por parte de los miembros del Congreso por la decisión de la mesa, que se tomó la decisión en la mesa de que esos despachos ya en su paso al Grupo Mixto eran de Sumar y no les correspondían, pero Antonio, es que el informe del letrado fechado el 30 de enero les comunica que se tienen que trasladar de despacho, que ya no les corresponden. Estamos así. Han pasado ya una semana. Esta denuncia no procede y no entiendo por qué, vamos, teniendo la comunicación, no entiendo por qué este show. Claro, vamos a ver, estamos hablando de despachos asignados a Sumar. Claro. Si dejas Sumar y te vas al Mixto, ¿verdad? Ellos dicen han forzado las cerraduras. María Yapar, no sé qué dice la presidencia del Congreso de los Diputados o qué dice el equipo del secretario general de Fernando Galindo. Bueno, Presidencia del Congreso dice que hay un acuerdo de la mesa del 30 de enero que es muy claro, que dice que hay una redistribución de los espacios de trabajo, de los despachos, y que se le comunica a Podemos que tiene una nueva asignación de espacios para trabajar. Y dicen más en Presidencia que eso se comunicó al representante del Grupo Mixto, que habitualmente recibe las notificaciones, porque ahora Podemos está en el Grupo Mixto, y que ese aviso fue notificado. Lucía, maestre. Antonio, es que si a mí me llegan a decir en el año 2015 que Podemos iba a acabar peleándose por unos despachos en el Congreso de los Diputados, no sé qué pensarían ellos si se vieran en esa, ¿no? Si se vieran, es que es patético, es completamente ridículo que personas que vinieron aquí supuestamente para representar a los ciudadanos que no les representaban en el Congreso, ahora estén peleando por ocupar un despacho que no le corresponde, que se vayan a sus despachos. Creo que simbólicamente, Antonio, esto en el caso de Podemos es muy simbólico. ¿Cómo llegó? ¿Qué es lo que ha pasado y cómo está acabando? Y Lucía, hoy están pasando cosas muy importantes en el Congreso y lo que está haciendo Podemos es pelearse por unos despachos que sabe que no le corresponden. Ellos. Maestre. Sí,